poder comenzar con esta clase, pues siempre hago un pequeño resumen, ya que en sí las espiroquetas, pues en microbiología 1 no vemos tan de manera detenida la morfología de las mismas. Así que para que el tema en sí quede claro, vamos a hacer un pequeño repaso en Esta relación a las llamada se mismas. está grabando. Entonces, en cuanto a la clasificación, las espiroquetas se clasifican dentro del orden espiroquetales y dentro de este orden tenemos tres familias. La familia Brachiospiraceae, la familia Espiroquetácea y la familia Leptospiraceae. Dentro de la familia Brachiospiraceae tenemos un género que es el género Brachiospira, y dentro de la familia Espiroquetácea pues hay dos géneros que son importantes. Estos dos géneros realmente tienen importancia en medicina humana, pero específicamente el género Borrelia tiene importancia también en medicina veterinaria. El género Treponema inicialmente tenía importancia únicamente en medicina humana, pero a través de estudios se ha ido viendo que también puede llegar a afectar a bovinos y a ovinos, principalmente produciendo dermatitis digital tanto en ovinos como en ovinos. Y finalmente tenemos también la familia Leptospiraceae, que tiene un único género que es el género Leptospira. Y en relación al género Leptospira, pues vamos a ver que hay algunas especies que representan una zoonosis. Entonces, en esta clase vamos a ver espiroquetas en general y voy a centrarme en el género Leptospira. Voy a explicarles algunas cuestiones de Borrelia, pero ustedes pueden terminar de leer todo lo relacionado con este género Borrelia en el libro de Quinn. No voy a entrar mucho en detalle porque prefiero explicarles más a detalle cuestiones acerca del Leptospira. Entonces, como ustedes ven en este recuadro de arriba, patojos, las tres familias son familias de espiroquetas y morfológicamente tienen cuestiones muy diferentes, pero a simple vista no se podían ver. Entonces, vamos a ver en la clase cómo estas se pueden ir distinguiendo unas de otras. Entonces, de manera general, las espiroquetas pues tienen una forma helicoidal, pues son espiroquetas. También son bacterias que son móviles y son flexibles. Tienden a ser bacterias que son muy delgadas y muy largadas, midiendo entre 0.1 a 3 micras de ancho y 5 hasta 250 micras de largo. Si se dan cuenta, son muy delgadas, pero pueden llegar a ser muy largas. Y esto es importante especialmente por la localización que tienen dentro del animal y también a nivel de laboratorio, que como vamos a ver, algunas formas de aislamiento de estas bacterias requieren el uso de filtros de membrana, para lo cual necesitamos saber el ancho de las mismas de manera que podamos escoger el filtro adecuado. Además, las espiroquetas se clasifican como bacterias gram negativo. Aquí voy a hacer una observación muy importante, patojos. Esta clasificación como bacterias gram negativos se debe principalmente, a sus características en relación a la estructura de la pared celular, no a sus características tintoriales, ya que como vamos a ver, ninguna de las espiroquetas, a excepción ahí de Borrelia, se puede teñir con la coloración de Gram. Entonces, cuando hago alusión a que se clasifican como bacterias Gram negativo, me estoy refiriendo realmente a la estructura de la pared de estos microorganismos y no realmente a sus características tintoriales. Entonces, finalmente, dentro de las generalidades se van a dividir a través de fisión transversal. Si ustedes observan esta imagen de acá, pueden ver que esta es una bacteria como normalmente ustedes las han estado viendo en la microbiología, tanto microbiología 1 como microbiología 2, las han estado viendo de esta manera, con flagelos que están externos a la bacteria. En el caso de las espiroquetas, tienen un endoflagelo que también en la literatura la pueden encontrar como fimbriaxial, axial, filamento axial o flagelos periplásmicos. Y lo importante de esto es que van a encontrar entonces embedidos en la estructura de la espiroqueta y no lo vamos a ver de manera externa como lo ven en otras bacterias
como hasta el momento no hemos visto, como en el caso, por ejemplo, de coli o de salmonela. Esto le da entonces movilidad a las espiroquetas y voy a ponerles por acá un video para que ustedes se recuerden que el movimiento de las espiroquetas va a ser un movimiento helicoidal y les permite entonces a través de rotaciones como de sacacorchos ir rotando y moverse entonces tanto hacia la izquierda como a la derecha o hacia adelante o hacia atrás. Y esto es bastante diferente al movimiento que normalmente han visto ustedes en bacilos o en cocos, que si ustedes se recuerdan, cuando realizamos la práctica de laboratorio de la gota pendiente, ustedes vieron ahí en fresco cómo se mueven las bacterias. Y si ven acá, se mira por ahí un movimiento flagelar, se ve también el movimiento browniano y se nota la diferencia entonces con el movimiento de las espiroquetas, que es un movimiento helicoidal o de sacacorchos. Algo importante en cuanto a la estructura ya de las espiroquetas es que, como les mencionaba anteriormente, tienen una estructura que se asemeja mucho a la estructura de las bacterias gram negativo. Entonces vamos a encontrar que en su estructura se encuentra la membrana externa, que es todo esto que ustedes ven acá en color morado. Luego se encuentra en el interior un cilindro protoplasmático y embebida dentro de la bacteria está el endoflagelo. Entonces, la estructura de las espiroquetas básicamente está formada por tres partes. Esta membrana externa que ustedes observan acá rodea todo el microorganismo y la composición generalmente depende del género y la especie. Luego encontramos dentro la membrana interna y la capa de peptidoglicano, y más internamente lo que ustedes ven de amarillo es el cilindro protoplasmático, que dentro de él pues ya va a estar incluido todo el contenido del citoplasma. Y finalmente el endoflagelo, que como les menciono, no es externo a la bacteria, sino que se encuentra dentro de la misma. Aquí hay una fotografía tomada con un microscopio electrónico para que puedan entonces observar cómo el endoflagelo no es externo a la bacteria, sino se encuentra dentro de la misma. Como les mencionaba anteriormente, la estructura se asemeja mucho a las estructuras que observamos en bacterias gram negativo y por lo tanto también entonces el endoflagelo pues lo vamos a encontrar de manera como lo encontramos en las gram negativo, adherido hacia la membrana interna o a la membrana citoplasmática a través del motor. Entonces tiene las mismas partes, tiene un motor, un gancho y un filamento, sin salirse de la membrana externa. Entonces va a estar localizado en la bacteria entre la capa del del cilindro protoplasmático y va a estar dentro del mismo sin salir de la membrana externa de la bacteria. Esta es una imagen para que vean exactamente lo mismo. Tenemos la membrana interna donde va a estar entonces el motor, luego tenemos el gancho y finalmente el filamento que nos sale de la membrana externa. Este es, sí, ¿hay alguien que tenga alguna duda por ahí, Pato? ¿Muy bien? Esta es entonces una imagen de un flagelo, pero si ustedes observan acá es un corte transversal y acá pueden ver entonces varios de los flagelos, de los endoflagelos, que esto va a depender muchas veces de la especie, puede haber variación en cuanto a cantidad de endoflagelos y es aquí donde se observa un poco mejor en este corte que el endoflagelo entonces se encuentra, si se dan cuenta, está el cilindro protoplasmático rodeado de la membrana citoplasmática, luego sigue el peptidoglicano y en este espacio entonces es donde vamos a encontrar los endoflagelos sin que estos excedan la membrana externa. Como les mencionaba anteriormente, la cantidad de endoflagelos depende muchas veces entonces de del género y de la especie. Entonces, patojos, voy a explicarles directamente el género Leptospira y algunas particularidades de Borrelia, si nos da el tiempo. Entonces, en cuanto al género Leptospira, no hay ninguna duda con las generalidades que vimos de las espiroquetas, patojos.
No, doctora. Bueno, entonces seguimos con el género Leptospira. El género Leptospira, en cuanto a su morfología, al ser una espiroqueta, pues va a tener una forma helicoidal. Igual que lo expliqué anteriormente, se clasifica como una bacteria gram negativo, atendiendo especialmente a cuestiones de estructura y no a características tintoriales. Las medidas de las espiroquetas, de la leptira es de 0.1 a 0.5 micras por 6 hasta 20 micras de largo. Esto es importante porque cuando hacemos el aislamiento podemos utilizar filtros de membrana que tengan un poro de 0.22 micras para asegurarnos entonces que lo único que pase a través de las mismas vayan a ser leptospiras. Podemos usar también de 0.4 dependiendo de qué haya en el mercado. La literatura menciona que en la parte terminal de las leptospiras se observan unos pequeños ganchos. Y esto muchas veces lo distingue del resto de las espiroquetas. Pero como les voy a enseñar un video más adelante, observar los ganchos pues necesitaría de muy buen ojo, un muy buen microscopio y un técnico muy especializado. Son bacterias que son móviles, esto se debe a que tienen dos flagelos periplásmicos y son bacterias que son aerobias. No se van a teñir con ninguna de las tinciones que hemos visto hasta el momento, por lo que para observar a las leptospiras se utiliza un microscopio de campo oscuro. Esto que ven ustedes acá es un cultivo que teníamos en el laboratorio de leptospiras y están observando ustedes en campo oscuro. Entonces, si observan acá, se ven las leptospiras moviéndose, pero creo que observar los ganchos sería poco probable. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo es el movimiento y el tamaño en sí, cómo se van a ver. Se ven bastante largas, pero también pueden ustedes observar que son muy, muy delgadas. ¿Cómo se da entonces la clasificación de las leptospiras? Las leptospiras se clasifican dentro del orden Espiroquetales. Dentro de este orden está la familia Leptospiraceae y esta familia tiene un único género que es el género Leptospira. Para la clasificación de las especies de este género, anteriormente había una clasificación que se basaba en características fenotípicas. Y esta clasificación era una clasificación antigua, pero que era bastante útil, la cual dividía a las leptospiras en dos grupos de especies, en leptospiras biflexas y leptospiras interrogans. Dentro de las biflexas se agrupaban todas aquellas que eran saprófitas o que no producían alguna enfermedad, es decir, las no patógenas, y dentro de las leptospira interrogans se agrupaban todas las que eran patógenas. Esta clasificación pues fue variando a partir ya de estudios basados ya específicamente en características del ADN y a partir de esto pues la clasificación genotípica actualmente permite organizar a las leptospiras en tres grupos gracias a sus características filogenéticas. Entonces, ahora tenemos esta clasificación en leptospiras patógenas, donde encontramos estas especies, leptospiras que tienen una patogenicidad intermedia y hay otro grupo de especies y leptospiras saprófitas. Dentro de las leptospiras consideradas como patógenas, vamos a tener todas las especies que pueden causar una enfermedad grave tanto en humanos como en animales. Dentro de las leptospiras que tienen una patogenicidad intermedia, hay algunas leptospiras que realmente no se ha terminado de estudiar y no se ha descrito la patogenicidad tanto en humanos como en animales. Y finalmente tenemos a todas las saprófitas, que estas son básicamente leptospiras que se encuentran en el ambiente y que no son patógenas ni para los humanos ni para los animales. Ahí vamos bien, patojos. Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí? Cuando dice la leptospiras patógenas, ¿está hablando de que son patógenos primarios todos? ¿Que no son oportunistas o como la clasificación ahí es distinta a como veníamos trabajando? Sí, sí. No, son patógenos primarios.
no, las saprófitas no van a producir enfermedad, es decir, que no van a fungir como oportunistas. La leptospira es un patógeno primario. Gracias. Les hago esta mención, patojos, porque la clasificación anterior en Biflexa y en Interrogans sigue utilizándose a la fecha. Entonces, muchas veces van a encontrar literatura en que refiere a Leptospira interrogans, haciendo alusión a todas aquellas que sean patógenas. Pero realmente, pues la microbiología siempre va cambiando a través de que se van haciendo más estudios, de manera que esta sería actualmente la forma correcta de clasificar a las leptospiras por medio de una clasificación genotípica. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, si ahí vamos claros, vamos a ver otra forma en la que se clasifican las leptospiras, y esta es una clasificación serológica. Esta clasificación entonces se va a basar en las características antigénicas de las leptospiras, y esto se ha determinado a través de pruebas de aglutinación, donde lo importante aquí son los antígenos que tienen las leptospiras, principalmente los lipopolisacáridos. Esta forma de clasificar es más útil cuando estamos hablando en investigaciones epidemiológicas y también en el diagnóstico de laboratorio mediante pruebas de aglutinación. Entonces, en base a la clasificación serológica, vamos a encontrar que las leptospiras entonces se agrupan en serobares. El serobar es la unidad taxonómica de las leptospiras, y cuando hay serobares que son homólogos, se van a agrupar en serogrupos. Entonces existen, si ustedes ven esta lista, existen más de 250 serobares que se van a ir agrupando en aproximadamente 24 serogrupos. Entonces, si se dan cuenta, la clasificación de las leptospiras varía bastante de cómo habíamos venido trabajando. Y si cambia entonces la clasificación, pues la nomenclatura también cambia en algún sentido. El Comité Internacional de Bacteriología Sistémica es quien dicta la taxonomía sobre la leptospira. ¿Cómo se escribe entonces el nombre de las leptospiras? El género se escribe con letras itálicas o negritas, comenzando por letra mayúscula, ejemplo, leptospira, que sería el género. La especie la escribíamos con letras itálicas o negritas en minúscula. Por ejemplo, Leptospira interrogans. Si se dan cuenta, Leptospira va con mayúscula, interrogans con minúscula. Luego Perdón, sí, sí, hay una mano levantada. Stephanie. díganme. Doctora, disculpe, no sé si soy yo, pero su audio se escucha todo entrecortado, como que hubiera mucha interferencia. No sé, Yo la he Pato. escuchado bien. No sé si Sí, los demás también. Sí, también se escucha bien. sí, Creo que eres tú, Stephanie. Que revisar conexión. sí. Ok, gracias. Bueno, Stephanie, gracias. Hablábamos entonces que luego se escribiría el serogrupo, este con letra mayúscula, y el serobar también con mayúscula, pero tanto serogrupo como serobar no se escribirían en itálicas. Entonces, para terminar nuestro ejemplo, sería leptospira con letra mayúscula, interrogans con minúscula, serogrupo pomona, mayúscula pero sin itálicas, serobar mosdoc, mayúscula pero sin itálicas, y la cepa de referencia. Obviamente, patojos, artículos científicos o investigaciones más avanzadas, porque aquí pues ya llegaríamos hasta determinar cepa, y muchas veces esto se hace ya en base a estudios moleculares. Entonces, no sería correcto que escribiéramos el nombre de la leptospira como leptospira pomona en el caso de un artículo que estemos ya a un nivel pues superior escribiendo. Pero siendo que, como les mencionaba anteriormente, la unidad taxonómica es el serobar, normalmente se le puede llamar a la leptospira por el nombre de la especie, como Leptospira interrogans, y poniendo después el serobar. Es decir, que puede escribirse Leptospira interrogans serobar
icteromorragie o Cerovar pomona o Cerovar harjo, Leptospira kirchneri, por ejemplo, Cerovar sinopteri o Gripotifosa. De manera que a lo largo de la clase no me voy a referir a las leptospiras con todo este nombre largo, sino específicamente por el cerovar del que estemos hablando. Y de la misma manera, cuando yo les haga preguntas, pueden contestar únicamente con el nombre del cerovar. No vamos a complicarnos escribiendo todo este nombre porque realmente, si se dan cuenta, son muchos cerovares, muchas especies que no pretendo que se las sepan tampoco. Pero sí que ustedes sepan esto para que cuando ustedes lean artículos o si en algún momento ustedes llegan a escribir alguno, pues que sepan cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, ¿por qué es importante esta clasificación de la leptospira atendiendo a características antigénicas? Es importante porque epidemiológicamente hay cerovares que van a estar adaptados al huésped y hay cerovares que, por el contrario, no están adaptados al huésped. Entonces, en el caso de esta clasificación, les mencionaba que se fundamenta principalmente en la composición de los lipopolisacáridos de las leptospiras. ¿A qué me refiero con que un cerovar esté adaptado al huésped o no? Cuando un cerovar está adaptado al huésped, significa que el sistema inmune de ese hospedero reconoce o no reconoce a esos cerovares. Entonces, es importante porque en el caso de los cerovares en el caso de los cerovares que están adaptados al huésped, muchas veces el sistema inmune de los hospederos pues no detecta o en cierta manera tolera estos lipopolisacáridos, de manera que puede esquivar las defensas del sistema inmune y esto le permite cierta adaptación al hospedero. Mientras que cuando hay cerovares que no están adaptados al huésped, entonces el sistema inmune de esos hospederos va a detectar con mayor fuerza estos lipopolisacáridos, desatando entonces una respuesta inmune que finalmente logrará eliminar a la bacteria. Por lo que se dice que el cerovar no está adaptado al huésped. ¿Hasta ahí queda esto claro, patojos? Sí. Doctora, disculpe, es que no entendí muy bien, pero si el cerovar está adaptado, de igual forma sí produce una respuesta inmune, pero Sí, menos, solo que es menor. ajá, Exacto. ok. ¿Y por qué es esto importante, patojos? Porque cuando hay cerovares que están adaptados al huésped, vamos a tener entonces hospederos que son naturales para esos cerovares. Mientras que cuando tenemos cerovares que no están adaptados a ese huésped, vamos a tener hospederos accidentales. Entonces vean ustedes, Pomona, el cerovar Pomona es un cerovar que está adaptado a los bovinos y a los cerdos. El cerovar Harjo está adaptado a los bovinos, canícola a perros, icteromorragia a ratas, bratislava a cerdos y equinos y gripotifosa a zorrillos y comadrejas. Mientras que este mismo cerovar Pomona no está adaptado a humanos, perros, ovejas y cabras. Este mismo cerovar Harjo, que está adaptado a los bovinos, no está adaptado a humanos, perros, cerdos, ovejas y caballos. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, ningún cerovar está adaptado al ser humano, por lo que en el ser humano no vamos a tener una característica de cerovar adaptado o no adaptado, sino para el ser humano todos los cerovares son patógenos e infectantes, siendo el humano un hospedero accidental siempre. Hasta ahí estamos claros, patojos. ¿Sí? Entonces, les hago énfasis en esto porque dependiendo de si el cerovar está adaptado al huésped o no, es decir, si tenemos un hospedero natural o un hospedero accidental, así es como se va a presentar entonces la enfermedad. Cuando un cerovar está adaptado al huésped, entonces este hospedero natural va a estar altamente susceptible a la infección. La patogenicidad relativamente es baja
y la transmisión va a ser endémica. ¿A qué me refiero con esto? A que la enfermedad va a ser endémica dentro de la especie, por lo que la susceptibilidad a que se infecten es alta. Pero cuando se infectan, la patogenicidad tiende a ser baja o leve porque son serobares que están adaptados al huésped. Esto hace que la enfermedad se produzca de una forma crónica y al ser crónica va a estar persistente en los riñones y en el tracto genital de los hospederos naturales, siendo estos entonces reservorios de estos serobares que pueden estar diseminando la infección. Mientras que cuando tenemos serobares que no están adaptados al huésped, es decir, cuando hay un hospedero accidental, la susceptibilidad es baja, pero cuando ocurre, la patogenicidad es alta, presentándose la enfermedad como una enfermedad aguda y la transmisión va a ser esporádica porque la fase renal va a ser corta, es decir, el sistema inmune logra establecer enfrentar a este patógeno y elimina entonces al microorganismo del hospedero. ¿Queda esto claro, patojos? Si se me pierden, avísenme, así voy repitiendo. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo. En el caso de bovinos, les dije que el serovar Harjo es un serovar que está adaptado al huésped. Entonces, cuando un bovino se infecta con el serovar Harjo, el bovino va a tener una forma de la enfermedad crónica. La transmisión va a ser alta entre los animales, o sea, la susceptibilidad a la infección es alta porque la enfermedad es endémica y la patogenicidad es relativamente baja. Esta enfermedad este serovar persiste en riñones y en tracto genital, por lo que el bovino va a estar diseminando el serovar dentro de la explotación. Si ese mismo serovar Harjo afecta a un canino, para quien el serovar no está adaptado, el canino es un hospedero accidental, por lo que la patogenicidad en él va a ser alta, la transmisión es esporádica y va a presentar una enfermedad de tipo agudo, teniendo una fase renal corta, por lo que normalmente no va a diseminar la enfermedad a través de la orina. ¿Queda un poco más claro ahí? Bien, entonces, hablando ya un poco de la epidemiología de esta enfermedad, pues la leptospirosis es una zoonosis y esto a nivel mundial se reconoce como una de las zoonosis más importantes a nivel mundial. Si ustedes se dan cuenta, en este mapa prácticamente solo las zonas árticas y antárticas no se encuentran las leptospiras en relación a su distribución. Mucho más se encuentra obviamente extendidas en países que tienen un clima tropical por el ambiente cálido y húmedo que se genera. Es una zoonosis que va a afectar tanto a animales domésticos como animales silvestres, siendo los reservorios principales pues animales silvestres. En cuanto a las pérdidas económicas, esto es importante para los productores, especialmente en especies de producción como bovinos y cerdos, porque va a producir agaláctea, abortos, puede producir también muertes perinatales y en el caso de animales como los perros puede ser importante como portadores renales que hacen que de alguna manera pueda llegar entonces la enfermedad a afectar al ser humano. Como vamos a ver y como hablamos ya, dependiendo de si el serovar es un serovar adaptado o no adaptado, puede encontrarse la enfermedad de forma sistémica o de forma aguda y es importante entonces la característica que hay animales que pueden ser portadores renales. Acá quiero explicarles entonces que la transmisión puede darse de forma directa o de forma indirecta. La transmisión de forma directa va a ser por medio de contacto con orina de animales infectados, en el caso que sea una necropsia de órganos o de secreciones de animales infectados. La orina es importante durante la epidemiología de la enfermedad porque es el vehículo primario por medio del cual se va a transmitir la leptospira. También
Es importante la transmisión directa a través de la forma transplacentaria, esto especialmente en bovinos y cerdos, porque pues esto llega de alguna manera a producir abortos, también como les mencionaba antes, partos prematuros o aún el nacimiento de terneros o de animales débiles. Esto va a depender de la etapa de gestación en la cual el animal se infecte. También de forma directa se pueden contagiar los animales a través de leche y esto pues es importante ya que puede pasar de forma directa de la madre a la cría, pero tiende a ser poca la transmisión de esta forma porque sería únicamente en la fase de septicemia del animal y si no se da en esta fase, pues la transmisión a través de leche no es muy común. La forma más común de transmisión es la forma indirecta a través del ambiente contaminado con orina de animales infectados. En agua, cuando el agua está contaminada, puede sobrevivir la leptospira hasta 120 días y en el suelo puede sobrevivir aún hasta 180 días. Algo importante es que la leptospira sí sobrevive en agua, pero tiene que ser agua dulce. En agua salada no sobrevive. ¿Cómo ingresa la leptospira al hospedero? Pues la puerta de entrada es a través de la piel, principalmente cuando hay abrasiones en la piel, pero hay una forma importante debido al grosor de la leptospira que puede entrar cuando la persona o el animal ha estado sumergida en el agua durante mucho tiempo. Y esto es especialmente importante en actividades de recreación. En lagos, donde hay agua dulce, cuando alguien pasa mucho tiempo en el agua, si hay una contaminación del agua con leptospira, es una forma en la que pueden contagiarse. También a través de mucosas puede ingresar principalmente por la mucosa orofaringia, pero también por nasal, ocular y genital. Y la puerta de salida, como les mencioné anteriormente, es a través de la orina de los animales infectados. Entonces, ¿cómo llega el ser humano a infectarse con las leptospiras? Pues tenemos, como ya mencionamos anteriormente, animales contagiados. Algunos de ellos pueden fungir como reservorios y estos, a través de la orina, pueden llegar a contaminar el agua y suelo y pasar directamente a contaminar al ser humano a través de piel y mucosas. Hasta ahí vamos bien, patojos. Ok, en cuanto a los reservorios, pues como ven, la leptospira tiene varios ambientes en el que puede estar presente, por lo que hay un reservorio ambiental a nivel humano, que serán los perros y los roedores. A nivel de ambiente rural, los reservorios son, además de los roedores, los animales domésticos que presenten excreción de leptospira a través de orina. Y en el hábitat silvestre, pues algunos mamíferos pequeños como zarigüeyas o zorrillos. ¿Cómo se da la infección por las leptospiras? Las leptospiras tiene varios factores de virulencia, siendo de los más importantes los lipopolisacáridos, las fosfolipasas, la hemolicina y el más importante, la hialuronidasa. La hialuronidasa es importante porque va a ser el factor que le permite a la leptospira difundirse a través del hospedero y llegar a penetrar a diversos órganos. También tiene una proteína citotóxica que es la que va a afectar la bomba sodio-potasio de la célula. Entonces, el periodo de incubación, básicamente la literatura nos refiere entre 3 a 20 días, pero normalmente va a durar entre 7 a 14 días. Entonces, ingresa la leptospira, como ya hablamos anteriormente, puede ingresar atravesando la piel gracias a la hialuronidasa, las mucosas también gracias a este factor, y alcanza entonces el tejido o el torrente sanguíneo. Cuando se encuentra en el torrente sanguíneo, entonces se da esta etapa de leptospiremia y permite entonces que ésta se distribuya hacia órganos y tejidos. En especial es importante la diseminación hacia el riñón, donde a través de la orina pues puede ser excretada al ambiente y contagiar a otros animales. Cuando la leptospira es excretada a través de la orina,
se dice que hay una fase de leptospiruria. Esta diseminación hacia otros órganos y tejidos pues va a generar una respuesta inmune que principalmente va a ocasionar una vasculitis sistémica. Es importante que en animales preñados llega al útero, causa vasculitis sistémica a nivel de oviductos y feto, por lo que se produce aborto. La leptospirosis entonces, cuando se disemina hacia hígado, va a invadir sinusoides y a producir una necrosis hepatocelular local. ¿Qué es lo que se va a observar en el animal? Ictericia. Cuando llega hacia el ojo, produce entonces una uveitis, que es lo que nosotros observaríamos. En músculo produce miositis. En las meninges hay una reacción inflamatoria, por lo que se produce una meningitis linfocitaria. A nivel de pulmón puede producir una neumonitis hemorrágica. A nivel de riñón, que es lo más importante, produce una nefritis tubulointersticial, produciendo finalmente insuficiencia renal en los animales. Y otra cuestión muy importante es que a nivel de endotelio produce el daño vascular, que hay vasculitis y por lo tanto se observan hemorragias. Lo más común es entonces que nosotros veamos insuficiencia renal, hemorragias e ictericia. Y si ustedes se dan cuenta, esta sintomatología pues no es una sintomatología que vaya a ayudarnos o a orientar un diagnóstico, por lo que la sintomatología de la leptospira es una sintomatología que puede confundirse con muchas más enfermedades, para los cuales hay que hacer entonces un diagnóstico diferencial. Me gusta explicarles este cuadro de acá porque reúne varias de las cosas que hemos ido hablando y también los orienta mucho al diagnóstico de laboratorio. Entonces, hablamos que en la primera semana el periodo de incubación es de 3 o 2 a 20 días, generalmente es de 7 a 14 días. Entonces, en esta primera semana lo que vamos a ver es una fase de leptospiremia. Al haber leptospiremia, ¿dónde vamos a encontrar la leptospira? A nivel de sangre y en algunos casos a nivel del líquido cefalorraquídeo. No se ha dado la fase de leptospiruria, por lo que no se va a encontrar en orina. Al haber una etapa inicial, el sistema inmune aún está iniciando con una respuesta inmunológica, por lo que los títulos de anticuerpos no son muy altos. De manera que cuando ustedes quieren enviar una muestra de laboratorio en esta primera semana, ¿qué sería lo ideal de enviar al laboratorio? Pues una muestra de sangre para cultivo o una muestra de líquido cefalorraquídeo también para cultivo. No tendría sentido que ustedes envíen una muestra de orina para cultivo, porque en esta primera semana, al no haber iniciado la etapa de leptospiruria, pues no vamos a encontrar leptospiras en orina. Podrían enviar, pero no es lo más aconsejable, una muestra de sangre para detección de anticuerpos, es decir, una muestra para serología. No vamos a encontrar aquí anticuerpos en mayor cantidad porque apenas está iniciando una respuesta inmune. Ya para la segunda semana de la infección, que es normalmente cuando ya el médico veterinario empieza a sospechar de la enfermedad, ya se ha dado una etapa de leptospiruria y ya el sistema inmune está reaccionando. ¿Dónde vamos a encontrar leptospiras? Ya realmente ha habido una diseminación, por lo que en sangre vamos a encontrar muy pocas y también en líquido cefalorraquídeo. Donde sí vamos a encontrar una gran cantidad es a nivel de orina. La respuesta inmune ya ha llegado a un nivel de títulos que son detectables, por lo que en la segunda semana lo ideal sería entonces, para enviar muestras al laboratorio, que ustedes envíen una muestra para cultivo de orina o una muestra de serología para detección de anticuerpos. Realmente, y como vamos a ver, las muestras para cultivo son muestras que requieren de mucho tiempo y de medios de cultivo especiales, porque lo más aconsejable es enviar una muestra para serología. En cuanto a las infecciones clínicas en bovinos, los serovares que más infectan son Harjo, icteromorragia y pomona, pudiendo producir una enfermedad aguda o crónica dependiendo de si estos serovares están o no adaptados al huésped. Cuando hay una infección aguda, van a haber varias sintomatologías generales,
pero en la fase crónica es importante que ya acá va a haber abortos e infertilidad y el animal puede ser un portador. En el caso de caninos, también la enfermedad puede presentarse de manera aguda o crónica dependiendo del serovar infectante, si está adaptado o no al organismo. En la forma crónica no se ve una sintomatología aparente, pero es importante que el animal es un animal portador. Mientras que cuando la enfermedad es aguda, aquí sí normalmente se ven sintomatologías relacionadas al hígado como hepato y esplenomegalia, también el vaso, hemorragia, ictericia y el animal puede llegar a morir. En el caso de cerdos, Pomona, Tarasov, Bratislava y Canícula serían las principales que afectan a estos animales, produciendo de forma crónica abortos, lechones muertos, crías débiles y funcionan como portadores. Mientras que en la etapa aguda, pues igual ven ustedes que hay ictericia y es importante que hay pérdida de peso y esto repercute entonces en pérdida para el productor. En los equinos, la sintomatología no es frecuente y lo que más afecta a los equinos es el serovar Pomona. Produce también abortos, cuadros renales y uveitis equina. Donde es importante sea a nivel de roedores, donde si observan hay varios serovares que son adaptados a estos animales, por lo que estos tienden a ser reservorios de varios serovares de la leptospira. El diagnóstico diferencial, tanto en animales como en humanos, se va a hacer, en animales principalmente, se hace con enfermedades que cursen con algún cuadro febril o con abortos. Entonces, en animales, el diagnóstico diferencial debe hacerse con brucelosis, campylobacter, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina y parasitosis como babesia y anaplasma. En los seres humanos, y se los menciono porque pues tenemos una profesión que tiene un riesgo. En los seres humanos, el diagnóstico diferencial debe hacerse con enfermedades que cursen con un cuadro febril, como brucela, dengue, malaria y hepatitis. Así que si alguno de ustedes ve a uno de un colega con cuadros febriles muy altos, pues es importante que descarten esta enfermedad. El diagnóstico de laboratorio, entonces, se puede hacer por una observación directa, esto únicamente que el laboratorio tuviera microscopio de campo oscuro. Se puede hacer en orina, pero generalmente para hacer una observación directa, tanto en orina como en sangre, tendríamos que tener al animal en una etapa febril muy alta y en una etapa de leptospiremia, por lo que esto no es muy común. Se hace aislamiento también, que ya vimos en qué etapa se hace, principalmente la segunda semana de infección, haciendo un cultivo de orina. Y en cuanto a serología, se hace también a partir de la segunda semana para buscar anticuerpos y aquí se pueden encontrar anticuerpos tanto IgG como IgM. La inoculación de animales de laboratorio no resulta algo que se practique ya a estas alturas. En cuanto al aislamiento, como les mencionaba anteriormente, los medios de cultivo para leptospira son medios de cultivo muy especiales. Y son especiales porque se agrega a estos sueros, a estos medios, suero de conejo o suero equino, y también se puede agregar suero fetal bovino. Entonces son sueros que son muy específicos para el aislamiento de las leptospiras. Entonces, dentro de los medios de cultivo para leptospiras tenemos el medio EMJH, que es un medio líquido, y el medio Fletcher, que es un medio semisólido. Ambos medios se pueden volver selectivos si agregamos antibióticos, que se utilizan el 5-fluoracilo y la neomicina. ¿Por qué? Porque tenemos muestras que normalmente pueden ser órganos o también orina, que van a necesitar en alguna medida que disminuyamos contaminación acompañante. Algo importante en relación al diagnóstico de laboratorio con leptospira es que la incubación es diferente en cuanto a temperatura y tiempo que otros microorganismos. El aislamiento se hace a una temperatura entre 28 y 32 grados, es correcto decir 30 más menos 2 grados centígrados, y la incubación puede durar de 8 a 12 semanas. Si ustedes piensan esto, que ustedes tienen un tratamiento o un diagnóstico esperando casi 4 meses,
sería algo muy largo para el paciente, por lo que se prefiere enviar una muestra de sangre para serología, y las técnicas serológicas que existen para el diagnóstico de leptospira son la técnica de ELISA y la técnica de microaglutinación MAT, que es la gold estándar. Acá en las fotografías pueden ver un medio MJH, que es el que les mencionaba, que es líquido, y pueden ver un medio Fletcher. El medio Fletcher es semisólido, y algo importante es que el crecimiento de las leptospiras se observa tal cual ven ustedes aquí, como un crecimiento más denso. Recuérdense que son aerobias y por eso van a crecer en la parte superior y forman esto que se llama anillo de Dinger. Acá está escrito, es un anillo de Dinger, y así es como nosotros en el medio Fletcher podemos asegurarnos que creció la leptospira. En cuanto a profilaxis, van a encontrar en el mercado vacunas para prevenir esta enfermedad, y es importante que ustedes sepan que Serovar incluye la vacuna que ustedes están poniendo. Y esto es importante porque no va a proteger contra otros Serovares. Entonces, para bovinos, la vacuna incluye el Serovar canícola, gripotifosa, jarjo y pteromorragia hipomona, mientras que para caninos incluye canícola, gripotifosa y pteromorragia hipomona, y para cerdos, Bratislava, canícola, gripotifosa, jarjo y pomona. Esto sería entonces todo en relación a la leptospira. ¿Alguna duda, Pato? Si no hay... Doctora, ¿sí? disculpe, ¿solo podría volver a repetir acerca de cuándo tomar muestra de orina y cuándo de sangre y eso? Por favor, ¿en qué semanas? Para no confundirlos. Sí, solo déjenme, porque no sé si ahí ustedes están viendo en pantalla o ya dejé compartir. Se ve aún, doctor. Sí, déjenme ver. Entonces sería en esta. Ok, entonces, en la primera semana hablamos que va a haber una fase de leptospiremia. Como acá en la leptospiremia vamos a encontrar las leptospiras en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esta primera semana, lo que enviarían al laboratorio sería sangre para cultivo y líquido cefalorraquídeo también para cultivo. Como les mencioné, los títulos de anticuerpos apenas están subiendo, por lo que enviar una muestra para serología no sería lo más adecuado. Es hasta la segunda semana donde ya tenemos una respuesta inmune y ya está en una fase de leptospiruria, donde pues ya las leptospiras están en orina, y por lo tanto para enviar al laboratorio sería una muestra de orina para cultivo o una muestra de sangre sin anticoagulante para serología, y detectaríamos ahí niveles de anticuerpos tanto IgG como IgM. Ahí queda más claro. Súper claro, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, Patojo, quedan como 5 minutos para explicarles borrelias. Uh-huh. Disculpe, solo cómo... Porque es lo mismo que hemos estado hablando, pero algo que sí es importante en cuanto al género borrelia es que esta se va a dar únicamente la transmisión a través de artrópodos. Se han hecho estudios intentando ver si hay una transmisión directa, pero realmente para esta enfermedad, para esta espiroqueta, si no existe el artrópodo, no se va a dar la transmisión. La borrelia es un parásito sanguíneo y produce 3 enfermedades: fiebre recurrente, que afecta solo al humano; borreliosis, que afecta a los animales; y la enfermedad de Lyme, que es una zoonosis. Entonces, en cuanto a la fiebre recurrente, esta puede transmitirse al humano a través de a través de las garrapatas duras, que son de este género, y también puede transmitirse a través del piojo en humanos. En animales es importante, especialmente cuando afecta a aves de corral, también puede llegar a afectar a bovinos y equinos. Y la transmisión en los animales puede darse por garrapatas blandas, pero también por garrapatas duras. Si ustedes
estomas se observan todas las lesiones causadas por las garrapatas y por eso es que es importante en aves. Finalmente, la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad multisistémica, esta afecta, es una zoonosis, esta afecta tanto a animales como a humanos y se transmite principalmente por las garrapatas del género Ixodes. En cuanto a la clasificación, las borrelias se clasifican dentro del orden Spirochaetales, la familia Spirochaetaceae y el género Borrelia. Algo importante es que este género tiene aproximadamente 19 especies, 10 de las cuales van a afectar únicamente al ser humano, siendo Borrelia anserina la que produce principalmente borreliosis en aves y Borrelia theileri la que produce borreliosis en en bovinos y en equinos. El resto de las borrelias se clasifican dentro de un grupo al que se le ha denominado Borrelia burgdorferi sensulato y todas ellas pueden producir la enfermedad de Lyme, por lo que cuando hablamos del agente etiológico de la enfermedad de Lyme no nos referimos específicamente a cada una de las especies que puede causarlo, sino las englobamos en un solo agente etiológico que sería Borrelia burgdorferi sensulato. Y por eso quería explicárselos porque pues esto muchas veces queda como un poco ambiguo en la explicación en el texto. Entonces, hay varias especies de Borrelia que pueden afectar a diferentes especies, siendo, como les mencioné, Theileri la que afecta a bovinos y a equinos, y Borrelia burgdorferi sensulato específicamente caninos y al ser humano, siendo anserina la que afecta a aves. La morfología, ya hablamos de esta morfología de manera general, pero algo importante en el caso de Borrelia es que esta sí tiene la capacidad de teñirse con la coloración de Wright y de Hinda, pero únicamente cuando se hacen frotes de sangre y tendría que estar el animal o la persona en una etapa febril para que puedan observarse. Las infecciones clínicas que causa la borrelia, de las más importantes es la borrelia que causa la enfermedad de Lyme, que también pueden encontrarla en la literatura como la borreliosis de Lyme. Como les mencioné anteriormente, el agente etiológico es Borrelia burgdorferi sensulato y el vector es la garrapata del género Ixodes ricinus y del género Ixodes scapularis. Cualquiera de las dos puede ser el vector y el estadio larvario es la etapa más importante de este vector. Para los que no han llevado parásitos todavía, las garrapatas tienen 4 estadios, están primero como huevos, luego pasan a larvas, luego ninfas y finalmente adultos. Es en el estadio larvario donde estas, al alimentarse de pequeños mamíferos, adquieren la bacteria. Es una enfermedad multisistémica, va a afectar varios sistemas, pudiendo presentarse principalmente en el ser humano como una artritis, llegando aún a producir afecciones a nivel cardíaco. Se le denomina a esta enfermedad el último gran imitador porque también la sintomatología, como hablamos de leptospira, no es una sintomatología específica. Entonces puede confundirse, el periodo de incubación es muy largo, hasta 32 días, puede confundirse en todo ese tiempo con otras enfermedades, retrasando el diagnóstico y retrasando también el tratamiento. Es una zoonosis y produce en humanos principalmente una lesión bastante característica que es el eritema crónico migratorio. Este eritema crónico migratorio se observa, como ustedes ven en la imagen, se observa entonces que empieza como una lesión en el sitio donde la garrapata se ha llevado al hospedero y va evolucionando, es decir, que va haciéndose más grande, formando una mácula y una pápula roja que se va extendiendo y que va teniendo bordes bastante demarcados. La lesión inicial tiende a palidecer y entonces forma este eritema que está circundado,
que se asemeja mucho a estos tiro al blanco o a estos bullseye. Y por eso se le denomina eritema crónico migratorio. Doctora, Va por ahí, sí. ¿esa podríamos decir que es una lesión patognomónica? O sea, que solamente la tiene esa enfermedad o se puede confundir con... En el caso de humanos, sí. En animales generalmente no se observa, pero en el caso de humanos, sí. Y es importante porque esta enfermedad normalmente se asocia a senderismo. Pues en Centroamérica no hay muchos estudios, pero sí en Europa y en Estados Unidos es una enfermedad muy común y se asocia a senderismo. Entonces muchas veces, y como puede que ustedes viajen y tengan pues, afición de ir a hacer senderismo a alguno de estos lugares, pues es un riesgo, y también es un riesgo llevar a sus mascotas a estos senderismos, y por eso hay medidas de protección para evitar que haya garrapatas en los animales, para evitar que en estos lugares puedan adquirir la infección. Como les mencionaba anteriormente, en los estadios de las garrapatas van de huevo a larva, a ninfa y adulto. Entonces es la larva la que los huevos no están infectados nunca, eclosionan y la larva se alimenta de reservorios que están infectados con la bacteria. Esto hace que la larva se contagie y que obtenga entonces la bacteria. Hay factores de virulencia importantes como las proteínas de superficie A y B que hacen que la bacteria se mantenga en el intestino de la garrapata, y cuando ésta se alimenta de otro animal, ya sea en el estado de ninfa o adulto, cambia a las proteínas de superficie C, que permiten que pase hacia la saliva y de la saliva hacia el nuevo hospedero, infectando así a los hospederos accidentales como el ser humano o a otros mamíferos, manteniendo así el ciclo de la enfermedad en el ambiente. Voy a dejar la clase hasta ahí, patojos. Lean entonces la parte, solo esto faltaba de Borrelia, lean Borrelia entonces en el libro de Quinn, pero quería explicarles de manera más específica Leptospira, que es la que pues hay algunas cosas que se necesita complementar en el libro. Listo, patojos, que tengan feliz tarde, provecho a todos, ¿sí?